Es un gran privilegio estar acá con ustedes en esta mañana. Venimos orando, venimos anticipando este momento, así que estamos súper alegres de lo que el Señor nos ha permitido hacer con esta conferencia. Si vos podrías ser una mosca en la pared de mi casa, verías las interacciones de mi familia. Verías los momentos en que comemos juntos, verías nuestras charlas, nuestra risa, verías el afecto que hay entre cada uno de nosotros. Verías cuánto nos disfrutamos el uno al otro. Verías nuestra risa, verías nuestro tiempo de oración, verías nuestros devocionales familiares y nuestro tiempo de juego. Pero también verías nuestras lágrimas, nuestros conflictos, nuestros momentos de gran desánimo y nuestros momentos de dolor. Nuestros momentos de vivir de una manera inconsistente al Evangelio. Verías nuestro pecado y verías nuestras heridas y verías que a veces nos lastimamos los unos a los otros. Pero también verías nuestra confesión de pecado, nuestro arrepentimiento, nuestro perdón. Una de las frases más dulces que escucharías entre mis hijos y yo, entre mi esposa y yo, entre mi esposa y mis hijos, sería la frase: ¿me perdonás? Mis hermanos, seguramente he descrito la realidad no solo de mi familia, sino de muchas familias que buscan vivir bajo la realidad del Evangelio y están siendo transformados por este Evangelio. Algunas que están en una etapa mayor de madurez y otras en una etapa menor. Algunas con más desafíos, otras con menos, con distintas luchas, distintos gozos. Pero la característica común de estas familias sería el Evangelio de Jesucristo. Los principios de la palabra de Dios deben guiar nuestras familias. Mis hermanos, la iglesia local es una familia. Y los principios de la palabra de Dios, el Evangelio tiene que guiar a nuestra familia que es la iglesia local. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedir que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias por el tremendo privilegio de estar juntos. Te damos gracias por tu palabra que es eterna, que es viva y eficaz, que es poderosa. Nosotros como predicadores no venimos a proclamarnos a nosotros mismos, no venimos a dar nuestras opiniones, no venimos a compartir ideas interesantes, experiencias, venimos a proclamar las Escrituras, porque ahí está el poder. Lo que produce el cambio en nuestras vidas es tu palabra, es tu Evangelio. Así que te pido, Señor, que me ayudes a poder proclamar las Escrituras con claridad, con fidelidad, de tal manera que seas glorificado, que los santos sean edificados y que los perdidos sean convertidos. Ese es el anhelo de todo predicador del Evangelio. Oro, Señor, por la obra del Espíritu Santo, que tomes mi debilidad y seas glorificado con la proclamación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Algunas cartas del Nuevo Testamento nos dan de una manera muy explícita el propósito de por qué están escritas. Y esta es una de ellas, donde podemos entender todo el libro a la luz de que Pablo ya nos dice por qué está escribiendo.
te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Timoteo, le está escribiendo a Timoteo. Pero en caso que me tarde, Pablo anhelaba estar con Timoteo pronto para ayudarlo, animarlo, instruirlo en su tarea pastoral. En caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La plenaria que a mí me ha tocado se llama La membresía, cómo la iglesia local ejerce sus privilegios, responsabilidades y autoridad. Cuando hablamos de una membresía, estamos hablando de cómo funcionan las cosas en la casa de la fe. Dios nos ha dado principios en su palabra de cómo debemos organizarnos como familias en las iglesias locales. Lo que voy a hacer esta mañana no va a ser una predicación expositiva. Sujel Michelin frecuentemente cita a Walter Kaiser, que aconsejando a sus estudiantes dijo: predica un sermón temático cada 5 años y después arrepiéntete de haberlo hecho. Así que me arrepentiré después de predicarlo. Pero hay momentos donde abordamos algo que queremos entender en las Escrituras y vemos varios textos para poder hacerlo. Mark Dever en una ocasión predicó acerca de la predicación expositiva y para hacerlo hizo una predicación temática. Entonces nosotros insistimos muchísimo en la centralidad de la predicación expositiva como la dieta principal. Tuvimos un taller que algunos de ustedes estuvieron sobre esta es la dieta principal. Las conferencias normalmente yo predico expositivamente, así que después de esa apología larga voy a excusarme y predicar temáticamente en esta noche. Por muchos años yo entendí la membresía como algo meramente administrativo. La iglesia es un organismo más que una organización. Y si bien es verdad que la iglesia tiene un elemento orgánico, también es verdad que para poder vivir los principios bíblicos que nos muestra acerca de la iglesia local, la iglesia tiene que organizarse de alguna manera, pero se organiza alrededor de estos principios bíblicos. Hay cosas que no vamos a lograr cubrir en una predicación de 50 minutos. El objetivo de esta plenaria es hacer una introducción a este tema, el tema de la eclesiología, específicamente en esta área. Nosotros desde Ante Su Palabra creemos en la importancia de tener una eclesiología sana, una visión correcta de la iglesia conforme a las Escrituras, que este evangelio que proclamamos de Jesucristo se encarna en familias y esas familias son gobernadas por la palabra de Dios, con principios de la palabra de Dios. Así que esto es una introducción y animarles a poder seguir estudiando el tema. Si alguna de estas cosas lo están escuchando por primera vez, también recordarles que todo pastor que está en este lugar hay una copia justamente de este tema, el libro de membresía de Jonathan Leeman, para que puedan llevar a sus casas. Es gratuito, pasen por la mesa y puedan indagar un poco más. Entonces yo quiero hablar de dos cosas, 2 puntos grandes y después subpuntos. Número 1, quisiera hablar un poco de la iglesia local, qué es la iglesia local y qué es la membresía, número 1. Y quisiera decir 4 cosas relacionadas a eso. Y número 2, me gustaría poder hablar entonces de los privilegios, las responsabilidades y la autoridad de la iglesia y sus miembros y después mencionar 7 cosas con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, tomen nota. Número 1, la iglesia local y la membresía. 4 cosas. Una definición. Cuando hablamos de la iglesia local estamos haciendo una distinción entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal o la iglesia invisible tiene que ver con todas las personas que han nacido de nuevo, que han depositado su fe en el Evangelio y pertenecen
a una misma iglesia de todos los tiempos y de todas las culturas. Pero esa iglesia invisible tiene una manifestación visible, una manifestación local, en una localidad. No somos llamados a tratar de tener comunión, tener iglesia a través de Internet. El Internet tiene su lugar. Gracias al Internet hay personas que se pudieron enterar de esta conferencia y gracias a eso están escuchando un mensaje como este sobre la importancia de la iglesia local. Pero las cosas que nosotros hacemos en Internet no reemplazan la centralidad de la iglesia local en nuestra vida. Entonces les doy una definición. La iglesia local es un grupo de personas en una localidad que profesan ser seguidores del Señor Jesucristo, han sido bautizadas, se congregan para adorar, para practicar la cena del Señor, crecen bajo la predicación y enseñanza de la palabra de Dios y testifican a otros individualmente y corporalmente del Evangelio de Jesucristo. Hay varios elementos en esa definición, no vamos a entrar en todo eso, pero simplemente decir que es un grupo de personas que profesan ser seguidores. ¿Por qué decimos que profesan? Porque la Biblia nos habla de las falsas profesiones y uno de los roles de la iglesia local es tratar de minimizar eso y tratar de cuidar quienes entran a la iglesia local para que no estemos recibiendo falsas profesiones. Pero aún así nuestro proceso no va a ser infalible. Judas estuvo entre los discípulos y nadie sospechó de su falsa profesión. Entonces, cuando decimos es un grupo de personas en una localidad que profesan ser seguidores del Señor Jesucristo, son personas que profesan, que han sido bautizadas. El bautismo es el primer paso de obediencia que hacemos cuando entendemos el Evangelio, donde nosotros hacemos una declaración pública con la manera que Cristo nos ha dado para hacerla, a través del bautismo, representando nuestra muerte y nuestra resurrección a una nueva vida. Y nos congregamos, porque entonces ahora nos convertimos a Cristo y somos unidos a una familia, y esa familia tiene una expresión local para adorar, para practicar la cena y crecer bajo la predicación y la enseñanza de la palabra. Y este crecimiento ocurre a través de la predicación de los domingos, como Juan nos hablaba, de que hay un momento que toda la iglesia escucha el mismo mensaje, estamos en una misma sintonía, de ahí la importancia del sermón del domingo por encima de otros momentos de enseñanza. Pero entonces también crecemos a través de la enseñanza individual, los grupos pequeños. Hay muchas maneras en que recibimos y somos exhortados y confrontados a crecer como discípulos de Jesucristo por la enseñanza de la palabra, la principal siendo el púlpito los domingos. Y testificamos a otros, porque a medida que Dios va transformando nuestra vida, nosotros testificamos de manera individual, parientes, amigos, vecinos, amigos del trabajo, y de manera corporal, porque entonces la persona llega a nuestra iglesia y observa el Evangelio en medio nuestro. Número 2, con respecto a la iglesia local y la membresía, hay un rol especial que ocupa la iglesia local en las Escrituras. Hay un rol especial que ocupa la iglesia local en las Escrituras. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento, no todas, pero muchas, son escritas a iglesias locales. Los Gálatas, los Corintios, los Filipenses, los Tesalonicenses, son personas en una localidad, iglesias con problemas distintos, con realidades distintas, con gozos distintos, familias de la fe distintas, con temas particulares que están enfrentando en ese lugar, y por eso las cartas se dirigen a esas problemáticas que encontramos en nuestras iglesias también. Podemos mirar la carta de 1 Corintios si nos sentimos deprimidos de cómo está nuestra iglesia.
¿Se imaginan a alguien preguntándole a Pablo, Pablo, ¿conocés de una iglesia sana que vos podés recomendar? ¿Alguna que vos hayas fundado en la ciudad de Corinto? No se me ocurre una. No, Pablo comienza la carta de los Corintios dando gracias por la obra de Dios en medio de ellos, a pesar de todos los problemas que tenía. Hay un rol especial que ocupa la iglesia local en las Escrituras. Jesucristo se dirige en Apocalipsis 2 y 3 a 7 iglesias locales, ¿no es cierto? Le habla específicamente a esta iglesia. De las 7 iglesias, 5 las tiene que llamar al arrepentimiento. Y estamos hablando de la era dorada de la iglesia primitiva. 5 de las 7 iglesias las llama al arrepentimiento en algún área en que están fallando. De las 7 iglesias, una iglesia no tiene nada positivo para decir. 2 no tiene nada negativo para decir. Y 4 son iglesias que tienen cosas que están haciendo bien, que Jesús afirma, que Jesús anima, y cosas que tienen que cambiar. Esto nos debe animar, hermanos, en nuestras iglesias locales, de saber que estamos en proceso, así como nuestras familias estamos en proceso. El punto es ser conformados por el Evangelio de Jesucristo, ser transformados por la palabra de Dios progresivamente, y que lo que nosotros aprendamos en estos días podamos aplicarlo progresivamente en nuestras iglesias locales. Primera de Corintios 3, 16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ahí es plural, no está hablando de vos como individuo, está hablando de la iglesia de Corinto, de una iglesia local. Ustedes como iglesia local son el templo de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a Corinto, a la iglesia de Corinto. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pablo está asumiendo una habitación especial del Espíritu Santo en una congregación, en una iglesia local. Ahora, eso no quita que Dios no hace cosas particulares, especiales, en un contexto como esto. Esto no es una iglesia local. Nosotros somos un grupo de creyentes de distintos lugares que el objetivo es que salgamos de acá animados y edificados para que nuestras iglesias locales sean más sanas. Y el Espíritu Santo obra en medio nuestro. Pero hay algo particular que la Escritura nos menciona de la iglesia local congregada y el Espíritu Santo habitando en medio de esa iglesia. Número 3. 4 cosas relacionadas a la iglesia local y la membresía. Número 3. En el Nuevo Testamento se sabía quiénes formaban parte de una iglesia local. En el Nuevo Testamento se sabía quiénes formaban parte de una iglesia local. Me refiero a que se sabía quiénes estaban adentro y quiénes no. Y nosotros no podemos decir en nuestro tiempo, si yo sé quién está adentro porque los veo los que llegan el domingo. O lo sé por los que me han dicho que son cristianos. Ambas son malas razones para poder determinar quién está dentro de la iglesia, porque un domingo puede llegar cualquier persona, gloria a Dios, que escuche el Evangelio, que escuche la predicación de la palabra. Pero porque alguien esté un domingo, o porque alguien esté un domingo tras domingo, yo tengo una persona en mi congregación que está domingo tras domingo escuchando el Evangelio, no se ha convertido, no está dentro de la iglesia, a pesar de que está todos los domingos. Entonces, que alguien esté todos los domingos no significa que está dentro de la iglesia local. Tampoco lo significa la persona que profesa ser cristiano. Porque hoy en día justamente hay muchos que tienen un concepto erróneo del Evangelio. Un concepto erróneo de lo que es ser un cristiano. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pastores, este versículo nos tiene que hacer temblar como me hace temblar a mí. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Asume que los pastores saben quiénes son las personas
por quienes ellos deben rendir cuentas delante del Señor. Asume que los pastores saben quiénes debo velar, por quiénes debo velar. Esto no significa que el pastor no tenga relaciones con cristianos y pastores fuera de su iglesia local. Yo tengo muchas relaciones con pastores y con personas fuera de mi iglesia local. Pero mi prioridad de velar, de cuidar, de pastorear son las ovejas de mi iglesia local. Y eso asume que yo puedo saber quién está dentro. El alto llamado de los pastores no es solamente predicar las Escrituras, esto es central, por supuesto, sino también velar, cuidar por las almas de una iglesia local. Y una de las maneras principales que hacemos eso es la predicación cada domingo. Pero hay un peso sobre los pastores de saber quiénes son las personas por las cuales yo debo rendir cuentas. Hebreos 3, 12 al 13 dice, tened cuidado, y fíjense a quién está dado este mandato. Este mandato no está dado a tu persona como individuo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros, esa frase, en alguno de vosotros, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El texto no está diciendo, cuídate vos de tener un corazón malo para apartarte del Dios vivo. No dice eso. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Pone el peso del cuidado y la responsabilidad y la preocupación sobre los miembros de la iglesia. De que yo debo tener un peso sobre los que están en medio de mi congregación como miembro, de que ellos no se aparten del Dios vivo. Ese peso cae sobre mí como miembro. Y el texto sigue, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Mi hermanos, esto asume un cuidado hacia un grupo que conocemos. Asume un cuidado hacia un grupo que conocemos. Mateo 18, si tu hermano peca, versículo 15, repréndele a solas, si te escucha has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Dilo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo he visto iglesias, conozco de iglesias que han hecho esto un domingo y públicamente están dando a conocer el pecado de un miembro delante de cualquier persona que pudiera llegar un domingo. Mis hermanos, las personas que llegan el domingo no necesariamente representa la iglesia. Puede haber, como dijimos antes, personas que no son de la iglesia, no es el contexto. Pero tiene que haber alguna manera donde yo puedo conversar con la iglesia. Sea como sea que nos organizamos sobre ciertos temas que son solo para la iglesia. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Yo tuve que aplicar esto hace un par de años atrás, por primera vez en mi vida. Quería ir más despacio con el proceso como debe ser, con Mateo 18 uno avanza, no es algo paso 1, paso 2, paso 3, sino que uno va avanzando progresivamente, con mucha sabiduría, mucha cautela, pero esta persona estaba causando divisiones. Y hubo una primera y una segunda amonestación y lo tuvimos que desechar. Lo echamos fuera, lo removimos de la membresía, porque estaba produciendo daño en el rebaño. No se puede echar fuera a alguien que no está dentro.
1 Corintios 5. Se oye que entre vosotros hay inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles. Y más adelante dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. El punto de todos estos ejemplos, mis hermanos, es que en el Nuevo Testamento se sabía quiénes formaban parte de una iglesia local. Y de alguna manera nosotros tenemos que organizarnos como iglesias locales para poder saber quiénes están adentro y quiénes no lo están. Número 4, hablando de la iglesia local y la membresía, el concepto de la membresía en el Nuevo Testamento. ¿De dónde sacamos esta palabra? Bueno, no es una palabra que inventó el ministerio de Nine Marks, no es una palabra que inventó alguna denominación como la denominación bautista. Yo no vengo a tratar de promover una forma de gobierno o un tipo de denominación. Hay denominaciones y formas de gobierno, grandes hombres de Dios que varían en su aplicación de estos principios, sino vengo a darles principios que están en las Escrituras. La palabra miembro aparece en la Biblia, ¿no es cierto? 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo, versículo 12, es uno y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Mis hermanos, nuestra relación con el Señor Jesucristo es individual, pero no es privada. El concepto de que nosotros podemos tener una fe privada es un concepto ajeno a las Escrituras. Nuestra fe es pública. La manifestación de nuestra vida cristiana ocurre en el contexto de la iglesia local. Primera de Juan 4, 20 al 21 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Número 2, 4 cosas entonces relacionadas a la iglesia local y la membresía. Ahora quiero darles 7 cosas relacionadas a los privilegios, las responsabilidades y la autoridad de la iglesia y sus miembros. Número 1, cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de servir. Dios nos salvó para servirle a Él. No es simplemente que nos dio una póliza en contra del incendio eterno del infierno, sino que nos salvó para Él, nos salvó para servirle a Él. No fuimos salvos por obras, pero fuimos salvos para obras. Dios tiene un propósito específico cuando te salvó para su reino eterno. No vivimos ya para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y eso tiene una manifestación en nuestras iglesias locales. No existe el concepto de ser un miembro y no servir, aunque se vea frecuentemente. Por definición, un cuerpo que tiene miembros está haciendo algo en el cuerpo. En la iglesia no somos consumidores, sino servidores, todos, cada miembro. Se ha dicho que a veces la iglesia es como un partido de fútbol, donde hay un grupo de jugadores que están trabajando duro, están cansados, necesitando un descanso, y hay miles de espectadores que desesperadamente necesitan ejercicio. Y que frecuentemente la iglesia es así. No debería ser así, como dice Santiago, hermanos. Cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de servir. Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque la gracia de Dios es multiforme, tiene muchos colores, dimensiones, y eso se ve manifiesto cuando todos los miembros cumplen su función y sirven de la manera que fueron creados para servir.
Howard Hendricks, profesor que ahora falleció hace poco del Seminario Teológico de Dallas, autor, dijo, hay 3 verdades increíbles que deberían impactarnos cada día. Dios te creó, Cristo murió por vos y el Espíritu Santo te ha dado dones. El Espíritu Santo te ha dado dones. Efesios 4, 11 al 12 nos dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, y este es nuestro trabajo principal como pastores, capacitar a los santos. Y noten que la obra del ministerio, el texto menciona, no lo hacen solamente los pastores se enfocan en capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo de edificar iglesias saludables no es un trabajo de los pastores solamente. Los pastores son esenciales para tener la visión correcta, para estar debajo de la autoridad de las Escrituras, para proclamar fielmente, para guiar a la iglesia en esa dirección, pero son los miembros que contribuyen a la edificación de iglesias saludables. Cada miembro edifica la iglesia saludable. Número 2, cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de ser discipulado y discipular a otros. Como alguien dijo, cada uno de nosotros deberíamos tener un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Un Pablo, una persona que está invirtiendo en nuestra vida, un mentor, una persona a quien uno acude para preguntas, alguien que está más adelante en la vida espiritual o en áreas de aplicación de su vida espiritual, puede ser en la crianza, en su matrimonio, en ministerio, alguien a quien nosotros podemos acudir, que conocemos, y podemos preguntar y pasar tiempo, aprovechando su sabiduría. Un Bernabé, una persona que es alguien que está a nuestro lado para fortalecernos como Eclesiastés, 2 son mejor que 1. Y un Timoteo, alguien en quien nosotros estamos invirtiendo nuestra vida de manera particular. Mateo 28, en la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones, tiene un elemento corporal. Nosotros como iglesia local, tenemos que buscar hacer esto, buscar cómo nosotros nos organizamos para hacer esto, hacer discípulos. Esta es nuestra tarea. Otto nos va a estar hablando de esto. Pero tiene un elemento también individual. 1 Timoteo 2:2, lo que has escuchado de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles para que sean idóneos también para enseñar a otros, la reproducción espiritual. Tito 2, 3 al 4, la idea de que personas con más aplicación de la sabiduría de Dios en sus vidas prácticas puedan transmitir eso a personas más jóvenes. Por eso la iglesia no debería ser de un grupo de una sola edad, sino que la iglesia es una gran familia. Nos aprovechamos las distintas edades. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes, miren lo práctico que es esto, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, sujetas a sus maridos, para que, y este es el propósito, la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque si no hacemos esto, la palabra de Dios va a ser blasfemada. Porque nuestras familias no van a lucir distinto a las familias que están afuera de la familia de la fe, si no estamos haciendo esto. Así que, hermanos, júntense con alguien. Puede ser tan sencillo como decir, vamos a leer juntos este libro, un capítulo por semana, y hablamos del contenido, y oramos, y memorizamos un versículo, y compartimos nuestras luchas. Algo tan sencillo como eso. De a uno, de a dos, donde vos podés abrir un poco más tu corazón. Puede ser en un grupo pequeño que ya ocurre en tu iglesia, pero que el objetivo es hacerle un bien espiritual a otro. Número 3, cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de evangelizar. Cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de evangelizar.
El mandato de la Gran Comisión incluye la evangelización y lo conecta con el discipulado. Nuestro evangelismo no debe ser aislado de la iglesia local, porque la persona que se convierte necesita integrarse a una familia de una iglesia local. Evangelizamos de manera personal, donde compartimos el evangelio. 4 cosas de manera resumida. ¿Qué es el evangelio? Hablamos de quién es Dios. Dios es un Dios santo. Dios nos creó. Él es justo. Él es bueno. Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Nosotros somos su creación. ¿Quiénes somos nosotros? Fuimos creados por Él. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. No somos producto del tiempo y la casualidad. Dios nos creó y nos creó con un propósito, nos creó para Él. Nosotros estamos en rebeldía. Romanos 3:23, porque todos han pecado y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un problema grave. El problema principal que tenemos no es la economía, no es el sistema político correcto, no es lo que sea. Es nuestro pecado. Ese es nuestro problema. Esa es la cosa que el ser humano no puede resolver por sí mismo. La tercera cosa son las buenas noticias. De que a pesar de que nosotros somos pecadores y de que merecemos la condena eterna de Dios, Dios es un Dios justo, no puede dejar entrar al culpable a su presencia. Intentar acercarnos a Dios en nuestra condición pecaminosa es como un papel que se acerca al fuego y pretende no quemarse. Es imposible. La naturaleza del fuego con la naturaleza del papel se va a quemar. Nosotros intentando acercarnos a Dios sin alguien que nos puede limpiar perfectamente de todos nuestros pecados sería absurdo. Esa es nuestra condición. La Biblia dice que estamos bajo la ira de Dios. Pero las buenas noticias del Evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Son que Jesucristo, que es Dios mismo en la carne, Dios se hizo carne, vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir y fue a la cruz con un propósito. No fue simplemente un mártir, no fue un maestro a ser imitado, no fue un gran profeta, simplemente es Dios en la carne que vivió perfectamente y fue a la cruz voluntariamente para tomar sobre él el castigo que nos correspondía a nosotros. La ira de Dios cayó sobre él y no sobre nosotros. Fue nuestro sustituto. Murió en nuestro lugar. Esas son noticias increíbles que debemos proclamar. Pero no termina ahí, tiene que haber una respuesta. 4, que es la respuesta de la fe y el arrepentimiento, que es una sola cosa. Es una moneda que tiene 2 lados. El arrepentimiento es dar vuelta, es un cambio de pensamiento en cuanto a quiénes éramos, lo que pensábamos acerca de nosotros mismos. Nos damos cuenta en el Evangelio que éramos peores, para usar una frase que usa Tim Keller mucho, de lo que pensábamos, pero más amados de lo que pudiéramos imaginar. El arrepentimiento es eso, darnos cuenta, estaba mucho peor de lo que yo pensaba. Darnos cuenta de nuestra situación, del peligro en que estamos, en nuestra condición. Pero saber que hay un sustituto. Y que si yo me arrepiento, pego la vuelta y deposito mi confianza en Jesucristo. Solo por fe, no hay nada que yo pueda hacer, es una recepción de un regalo, de lo que Dios ya ha hecho. Todo está hecho. Yo necesito reconocer mi estado y recibir lo que Cristo ha hecho por mí. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y que cuando eso sucede, Dios me declara justo. El juez de jueces dice, es inocente por el sacrificio de mi hijo. Porque mi hijo es inocente y yo miro a mi hijo cuando te veo a vos. Porque la justicia de Cristo te es dada y yo recibo su justicia y no el castigo de Dios. Esas noticias son maravillosas. Y son lo que proclamamos en el evangelismo y son lo que proclamamos en nuestra propia vida para nuestra santificación. Evangelizamos con nuestro testimonio de vida y con nuestra proclamación verbal del mensaje del Evangelio. Alguien le preguntó a un profesor en un seminario, ¿qué es más importante, la evangelización con nuestra vida o con nuestras palabras? Y él respondió, ¿qué es más importante en un avión? ¿El ala derecha o el ala izquierda? Tienen que estar juntos. Por supuesto que hay situaciones en las que la persona no va a conocer tu vida en un avión, en un rato breve.
no hay oportunidad de que Él pueda observarte. Proclamá cuando Dios te da la oportunidad. Quizás vos sos la quinta persona que le proclama el Evangelio y ya vio vidas que Dios puso en su vida, no lo sabemos. Número 4, cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de participar junto con otros de actividades que promueven el Evangelio. Cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de participar junto con otros de actividades que promueven el Evangelio. Tiene que ver con nuestra reunión semanal como iglesia. En el tiempo de adoración, nuestras canciones deberían incluir las verdades profundas y maravillosas del Evangelio. Y algunos de nosotros seremos llamados a participar de ese servicio. En el tiempo de la palabra, la predicación de las Escrituras, cuando predicamos un texto y avanzamos por los libros de la Biblia. En mi iglesia voy rotando los géneros literarios, voy rotando entre Antiguo y Nuevo Testamento. Predico el texto, pero también predico el Evangelio, porque cada texto tenemos que predicarlo en el contexto de todas las Escrituras. Yo no puedo predicar el libro de Eclesiastés como si Cristo no hubiera venido. Predico el Antiguo Testamento porque Cristo vino, predico el significado de ahí, lo conecto con el mensaje, la gran historia en la Biblia. Y por ende también estamos escuchando el Evangelio. Como creyentes estamos siendo edificados por el Evangelio y no creyentes están escuchando el Evangelio. El tiempo de la Cena del Señor es un tiempo donde recordamos el sacrificio de Jesucristo. Lo practicamos de manera regular. La Biblia nos dice con cuánta frecuencia. Hay iglesias que lo hacen una vez por mes, una vez por semana. El punto es hacerlo con regularidad. Y recordamos el sacrificio de Cristo. Distintas iglesias lo hacen de distintas maneras, pero alguien que observa la Cena del Señor también está observando el Evangelio. El tiempo de bautismos es un tiempo donde también las personas, como iglesia, observamos el Evangelio. Número 5, cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de participar de la disciplina en la iglesia. Cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de participar de la disciplina en la iglesia. Mateo 18 fue un texto que ya lo vimos por encima, de que hay un momento que es necesario decir el pecado de un miembro a toda la iglesia. El punto no es que no haya pecadores en la iglesia, porque si no, no existirían iglesias. Como un amigo que me ha dicho, yo estoy queriendo fundar la iglesia que es No People Bible Church, la iglesia bíblica sin personas, para no tener problemas. Somos la comunidad de los perdonados. Somos la comunidad que experimentamos arrepentimiento de manera regular. El punto de la disciplina no es señalar pecado. El punto de la disciplina es la ausencia del arrepentimiento frente a intentos repetidos de en amor y con gracia y con los principios bíblicos llamar a la persona a ser consistente con su profesión de fe. Pero hay un momento donde si no hay arrepentimiento y eso continúa, esto está dañando, lo que está en juego es que está dañando, está profanando el nombre de Dios, está manchando el testimonio de la iglesia. Pablo dice, a mí lo que más me interesa en 1 Corintios 5 es que lo saquen ya a esta persona, porque un poco de levadura afecta a todo. Y después en 2 Corintios vemos una situación, probablemente otra persona, donde se restaura y le pide a la iglesia que restaure una persona, al cuerpo que ha experimentado arrepentimiento. Porque en el último paso de Mateo 18 dice, trátalo como un gentil, como un recaudador de impuestos. ¿Cómo tratamos a un gentil? ¿Cómo tratamos a un recaudador de impuestos? Oramos por su arrepentimiento, le predicamos el Evangelio, anhelamos que conozca a Cristo, anhelamos que Él venga a Cristo. Una de las cosas, cuando alguien se hace miembro, una de las cosas, y yo le digo a estas personas que están tomando la clase y que quieren hacerse miembro, que vos me estás diciendo, cuando vos estás queriendo ser miembro de nuestra iglesia, es que nos estás dando permiso para disciplinarte. No te podemos disciplinar si no sos miembro. Ya de entrada hablamos de este tema. Número 6, cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de velar
por las profesiones de fe. Cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de velar por las profesiones de fe. Jonathan Leeman usa una ilustración excelente sobre este tema, que el rol de la iglesia local en esto es parecido a lo que hacen las embajadas o los lugares que otorgan el pasaporte. Los que hemos viajado a otros países tenemos un pasaporte y ese pasaporte demuestra, cuando yo vine en este viaje a Estados Unidos, tengo mi pasaporte, viajo con 9 pasaportes y un documento de Argentina, porque tenemos doble ciudadanía, casi todos menos yo, y sacamos cuando llegamos acá el pasaporte de Estados Unidos, porque ese pasaporte demuestra que nosotros somos ciudadanos de este país y podemos entrar sin problema. Ahora, ese pasaporte no hace que yo sea ciudadano de este país. Ese pasaporte simplemente está dada por una autoridad que dice, que ha verificado que nosotros realmente somos ciudadanos de este país. Pero la embajada no tiene el rol de hacernos ciudadanos, sino verificar si hemos cumplido con los requisitos de ser ciudadanos. Y esto es lo que la iglesia local hace. Es verificar y velar las profesiones de fe de aquellos que dicen ser ciudadanos del reino que está por encima de todos los reinos, de que hay un cuidado de asegurarnos en lo que podamos de que esta profesión, hasta donde podemos observar, es genuina. Número 7. Cada miembro tiene el privilegio y la responsabilidad de reconocer los pastores que Dios está levantando en medio de ellos. Los seminarios no forman pastores, hermanos. Los seminarios capacitan, pueden ayudar en la capacitación de aquellos que la iglesia local ya ha reconocido como futuros pastores o como pastores que lo serán en un futuro próximo. La iglesia local es la responsable en formar nuevos pastores, porque es ahí donde la iglesia puede observar los dones y el carácter. ¿Cómo sabemos si alguien cumple los requisitos de los cuales Juan nos habló? Son las personas que están de cerca, la familia de la fe, que está pudiendo observarlo. No importa lo que las personas piensen de mí en Internet, porque en Internet yo puedo parecer algo que no soy en mi familia, en mi iglesia local. ¿Qué dice mi iglesia local? ¿Qué piensan de mí? La iglesia es parte de este proceso y los miembros tienen este privilegio y esta responsabilidad de reconocer los pastores que Dios está levantando en medio de ellos. Y hay distintas maneras que las iglesias hacen esto, hay distintas convicciones en cuanto a la forma de gobierno, quién tiene la autoridad final, la congregación o los ancianos. No voy a hablar de eso, pero sí mencionar 3 principios bíblicos. Número 1, vemos en las Escrituras que los ancianos están involucrados, o si es un anciano, con una iglesia que se está formando todavía, están involucrados en reconocer y están de acuerdo en reconocer los futuros pastores ancianos. Vemos esto cuando Pablo dice que no impongas con ligereza la mano sobre nadie. Es decir, Timoteo está involucrado en reconocer las personas que son ancianos. La carta es dada a Timoteo, es dada a Tito. Son personas que estaban ejerciendo funciones pastorales y iban a reconocer los pastores que Dios está levantando. También vemos de manera más indirecta por varios pasajes en Hechos, no directamente, pero vemos algunos textos donde la congregación en Hechos, por ejemplo, cuando tuvieron que elegir a los 7 para que los apóstoles pudieran dedicarse exclusivamente o primordialmente a la oración y la palabra, hay un llamado de que la congregación busque, ¿no es cierto? La congregación está buscando, entre ellos, un grupo de personas. Más adelante, en otro pasaje en Hechos, menciona que el Espíritu Santo aparta a Pablo y Bernabé para el llamado misionero. La iglesia está involucrada en ese proceso. De manera práctica,
la iglesia es la que puede entonces observar, porque un par de ojos no es suficiente. La persona hay que observarla en muchos contextos. Y muchos ojos viendo a la persona diciendo lo mismo es una validación del Espíritu Santo. Dios está levantando a esta persona para ser un pastor anciano. Y tercero, la persona tiene que sentir el llamado. Ahora, yo he visto las dos cosas. Estuve como misionero trabajando en una iglesia y estábamos ayudando a otro misionero que estaba formando ancianos. Y había un candidato que después de muchos años cumplía todos los requisitos. El liderazgo veía que esta persona cumplía los requisitos, la congregación lo veía. Había un pequeño problema. Él no quería ser pastor. Eso tiene que estar. Tiene que estar. 1 Timoteo 3. Si alguno anhela el obispado, ser anciano, ser pastor, buena cosa anhela. De la misma manera alguien puede sentir ese llamado y nadie lo está viendo. Es lo que llamamos el llamado interno y el llamado externo. El llamado interno, la persona siente ese llamado y el llamado externo, la iglesia lo confirma. Mis hermanos, cuando nosotros aplicamos estos principios a nuestras iglesias locales, lo que estamos haciendo, para usar un título de un libro de Mark Dever, donde el título dice La Iglesia y el subtítulo, El Evangelio hecho visible. No alcanza que nosotros tengamos una buena soteriología, necesitamos una buena eclesiología. Porque el Evangelio se hace visible a través de iglesias locales sanas. Es la manera que el mundo ve. ¿Cómo dijo Jesús que las personas sabrían que son sus discípulos? Que nos amamos unos a otros. Y la Biblia nos da principios muy específicos de cómo encarnar eso en la familia de la fe. 1 Timoteo 3, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Columna y sostén de la verdad, porque nuestra verdad es proclamada, pero también es vivida en el contexto de la iglesia local. Que el Señor nos ayude a poner estos principios en práctica progresivamente, con sabiduría, en nuestras iglesias locales. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y activa. Nos hablas con tanta precisión sobre cómo diseñaste que funcione la iglesia y cuál es su relación con el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Señor. Estos son principios, hay mucho que entonces requiere sabiduría de cómo y cuándo aplicar esto. Danos amigos que puedan acompañarnos en este proceso de implementar con sabiduría esto en nuestras iglesias, Señor. Oramos que utilices nuestro tiempo en esta conferencia para que redes sean formadas y recursos lleguen a las personas para que tengamos más iglesias saludables. De eso se trata, Señor. Queremos que haya más iglesias saludables porque entendemos que vos estás dando a conocer tu gloria en este tiempo a través de tu iglesia. Y te pedimos que nos ayudes a crecer iglesias saludables con tu ayuda, con tu palabra, con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.